Segundo Congreso Internacional de Educación Abra Palabra. Tema central: educación, emprendimiento y desarrollo humano. Como ustedes vieron, yo soy ingeniero y por lo tanto yo hablo un idioma un poquito diferente. Ayer cuando escuchaba a algunos de ustedes hablar de la metacognición y un poco de cosas así complejas para mi entendimiento, dije yo mañana voy a lucir muy simple en lo que voy a decir. Entonces me preocupé un poquito, pero voy a tratar de no ser tan ingeniero y tratar de pronto de ponerle a esto un poquito de adorno. Hacémele, por favor. Ok. Ahí tienen ustedes algunas de las direcciones nuestras para que si quieren posteriormente consultar un poco más lo puedan hacer. La presentación va a quedar, allá la tiene el computador, el que al final la quiera copiar bien pueda, y sin embargo va a quedar con los del Congreso, de manera que no se preocupen mucho de tener que copiar todas esas cosas. El segundo es un boletín electrónico que publicamos cada 6 meses, que refleja un poco las actividades que hemos hecho durante esos 6 meses. Y el tercero, pues es la dirección electrónica mía, en caso de que haya alguna inquietud o algún tema en el que ustedes crean que yo les pueda ayudar. La mayoría de las cosas que yo voy a mencionar están contenidas en un libro que escribí hace algunos años. Debo preparar en los próximos meses una nueva edición, que es el libro de Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresa, y allí van a encontrar ustedes muchos de los temas que vamos a tratar. Algunos de los que estamos aquí tenemos algunos años, no tantos a veces como quisiéramos o como otros nos colocan, pero la mayoría somos de una generación, con algunas excepciones que veo, que fue educada bajo un criterio que expresado en forma muy simplista decía: vaya al sistema educativo, estudie mucho, prepárese muy bien, gradúese, consiga un puesto, manéjese bien y eventualmente un día esto jubílese. Y ese para muchos de nosotros fue la perspectiva de vida que el sistema educativo nos transmitió, y para muchos de nosotros lo hemos llevado a cabo más o menos bien y más o menos nos ha funcionado. Pero recordemos, ese era el estilo de vida, ese era el modelo educativo del siglo pasado. Hoy lo que yo les voy a tratar de plantear es de pronto un modelo educativo un poquito diferente, un propósito educativo un poquito diferente. Pero quiero ser claro, lo que voy a presentarles yo no es para decir que lo que se hacía antes todo era malo y de que no hay que recoger nada de lo que se hacía antes, no. Es un poquito más de decirles: miren, amigos y amigas, hay que complementar lo que hacíamos antes con algunas ideas distintas para entender lo que nos está pasando hoy. La palabra más frecuente que todos oímos hoy es crisis. Crisis nos da una señal de turbulencia, de cambios, de desorden, nos trae unos mensajes poco optimistas que indudablemente se manifiestan en algunas variables que todos oímos todos los días. Hoy el periódico tiene un titular muy alegre porque los datos fueron superiores a los esperados y el crecimiento del PIB fue 4.2. Pero generalmente la mayoría de los países han vivido en estos últimos años una noción de que el tema se está complicando, de que hay dificultades. Vivimos una noción de que el tema de desempleo circula por todo el mundo y vamos a hablar un poco más de eso. Oímos mencionar una palabra que a veces todos no sabemos ni qué significa, que todos usamos, que dicen que es recesión, y entonces uno se asusta un poco, y empezamos a ver en todo el mundo muchas dificultades sociales y políticas. Y ustedes han visto en los últimos años todo lo que pasó con los movimientos de indignados en Europa, el grupo de Anónimos, el grupo de Ocupe de Wall Street, todo lo que pasó con la primavera árabe, efecto, lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Brasil y aún lo que hemos vivido hace unas semanas en Colombia. Y es la gente diciendo: un momento, este sistema no me está funcionando, esto no me está trayendo a mí lo que yo quisiera que me trajera. Veamos algunos datos para que entendamos por qué estas protestas, por qué estas diferencias, por qué tenemos que cambiar un poco el modelo educativo.
Los últimos estudios que hace unos meses reportó Dinero y que son datos tomados obviamente de la OIT, es que en el mundo hay alrededor de 200 millones de personas desempleadas. Pero a veces uno no sabe qué significa ser desempleado. Desempleado, en el idioma de los economistas, implica que cuando le hacen a uno una encuesta, pasen las siguientes cosas. Primero, que le pregunten a uno si uno tiene empleo y uno diga no. Segundo, que le pregunten si uno en los últimos, creo que son 3 meses, ha estado activamente tratando de conseguir empleo y que uno diga sí. Pero si uno en los últimos 3 meses no ha estado activamente tratando de conseguir empleo, uno no entra en las cifras de desempleo. Entonces el señor que está en la esquina tirando palitos y haciendo espectáculo, cuando a ese señor le hacen la encuesta, ese señor no entra en la cifra de desempleo. Muchas personas que se quedan en la casa, lo que antiguamente se llamaba ama de casa, pero que hoy también, según cuentas, existimos muchos amos de casa, ¿cierto? Eso dice la novela, por lo menos, ya hay agremiación y todo eso, ¿sí? Claro. Entonces observen que esas personas, cuando les hacen esta pregunta, dicen que no. Y entonces ellos no entran en la lista de desempleados. Los que estén jubilados no entran en la lista de los desempleados. Entonces los desempleados son solo aquellas personas que no tienen empleo y que están todos los días levantándose a ver si consiguen un empleo. Esa es la definición de desempleado. Entonces tengamos cuidado porque observen que ya eso nos deja por fuera una cantidad de personas. Pero el dato más aterrador es el siguiente. 75 millones de jóvenes entre 16 y 24 años. Y se espera que cada año entren al mercado entre 40 y 60 millones de jóvenes más en los próximos 10 años. Eso mucha gente lo está llamando a nivel mundial la bomba del desempleo. ¿Qué es lo que está protestando España? ¿Qué es lo que está protestando Europa? ¿Qué es lo que están protestando los gringos? ¿Qué es lo que estamos protestando todos? Que mucha gente que se preparó con ese modelo que les dije al comienzo, termina sus estudios, llega a la calle, tin, tin, no hay puesto. ¿Ya? Y entonces, el propósito que estábamos buscando en la educación, observen que encuentra al final una puerta cerrada. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El desempleo juvenil, para que sigamos viendo datos, entre 15 y 24 años, 12 nuevos. En España, 5 de cada 10 muchachos está desocupado. En América Latina, miren ese numerito tan hermoso, 51.7 de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Ayer el parcero nos explicó por qué. En Colombia, el desempleo juvenil en marzo de 2013, 20,3%. Recuerden que el desempleo promedio colombiano es 10. O sea que el desempleo juvenil es el doble de lo que es el desempleo en líneas generales. El Tiempo, en mayo de este año, presentó un estudio de McKinsey que es preocupante y que debiera preocupar a las universidades, pero curiosamente ni las universidades ni el sistema educativo ha dicho nada. Les metieron esta y estamos felices de la dicha. Primera, el 55% de los jóvenes que consiguen empleo, no trabajan en lo que estudiaron. Y eso es grave. Pero miren la siguiente, el 42% de los empleadores considera que los jóvenes no están capacitados, perdón, que el 42% de los jóvenes sí están capacitados, pero el otro 58% no está capacitado para salir a trabajar. Las instituciones educativas, que vivimos un poquito en el aire, pensamos que el 72% sí están capacitados. El único problema es que los contratan no somos las instituciones educativas, sino que son esos empleadores que solo consideran que el 42% está capacitado. Observen entonces que el mundo que estamos viviendo y que todos conocemos ha cambiado, es distinto.
Posiblemente cuando todos nosotros terminamos estudios, al nivel a que cada uno de nosotros llegó, conseguir empleo no fue mayor misterio. Posiblemente nos demoramos 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero arrancamos. Posiblemente arrancamos casi que con contrato a término indefinido. Todas esas cosas y esas bellezas no son las de hoy. Hoy tenemos un mundo que es muy distinto. Y por eso, para enfrentar ese mundo, tenemos que volver a pensar una frase muy bobita que nos dijo un señor medio inteligente hace muchos años, que dijo, si quieres conseguir resultados distintos, tienes que hacer algo distinto. No puedes seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo. Y en educación, mis amigos, tenemos que tener cuidado porque los maestros, todos, de todos los niveles, a veces somos muy animosos para seguir haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Ayer vi con gran alegría iniciativas muy novedosas que algunos de los colegas presentaron, pero todos sabemos también que a veces tomamos el camino más cómodo de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho por una razón muy simple, pues lo sabemos hacer, porque creemos que es bueno, porque es lo que siempre he hecho, porque fue lo que me enseñaron, por cualquier razón. Pero posiblemente si miramos que el mundo ha cambiado, debemos de tratar de cambiar. En ese estudio de McKinsey, miren las competencias que los empleadores nos decían que se necesitaban. Y nos decían, vean, lo que las empresas están buscando es gente que tenga eso que aparece allí. Y yo me voy a referir de allí solo a 2 o a 3 cosas porque no tengo tiempo para referirme a todas. Pero observen que aparece una lineecita que se llama creatividad. Y les voy a pedir un favor sin pena, con toda franqueza. Levanten la mano todos aquellos que cuando fueron estudiantes recibieron un curso que estuviera directamente orientado a fortalecer la creatividad. En la universidad, te felicito. A todos los que levantaron la mano los felicito. Pero ustedes vieron que fueron muy poquitos. Porque es que la creatividad es que no se enseña. La innovación no se enseña. Entonces observen que ese es un tema que tenemos que repensar. De todos los que están allí, todos hay que repensarlos, pero menciono ese que es muy simple, porque el tema es que eso, que obviamente tiene que ser transversal en todo el proceso de aprendizaje de que llegamos al prekinder del prekinder del prekinder, como es hoy, hasta que llegamos al posgrado del posgrado del posgrado que es hoy. Pero observen bien que esa tiene que ser un elemento fundamental. Nosotros no podemos pedirle a un muchacho que se gradúa y que llega a trabajar en un sitio, ¿cierto? El jefe el primer día, mijo, aquí tiene que ser creativo. Y obviamente el muchacho o la muchacha le va a decir, pero ¿y cómo? A mí nunca me dieron entrenamiento en eso, a mí nunca me enseñaron eso. Y el otro temita que me quiero referir allí, o los otros 2 temitas, ayer un colega se refirió muy bien a lo de manejo de computadores, a varios se refirieron a comunicación escrita en la sesión de la tarde que yo estuve, pero el otro temita que me quiero meter es un temita que dice allí inglés. El mundo, amigos, gústele a uno o no le guste, no habla español. Uno español lo lleva más o menos hasta el dorado. Y eso que si antes se acercó al computador, ahí se le acabó. El mundo de la ciencia, el mundo del conocimiento, juega en otros idiomas. Y el tema del bilingüismo o el trilingüismo, lo que nos toque hacer, será un tema crítico en los años por venir. La potencialidad de conseguir empleo, y yo lo que menos me gusta es eso, pero lo tengo que decir, la potencialidad de conseguir empleo de un muchacho que habla inglés frente a uno que no hable, es por ahí 5-1. Y no solo en Colombia, sino más en la medida en que se salga. Entonces, este tema es un tema que tenemos que entenderlo y que tenemos que darle aprendizaje como sea.
porque se volvió un tema fundamental. Y observen que el otro tema es liderazgo. De nuevo, todos fuimos al colegio, a la universidad, a la escuela, al posgrado, a lo que fuera. Y no, yo como estudié ingeniería química, pues a mí me enseñaban reacciones químicas y procesos químicos y cosas que tenían que ver con las distintas actividades de la ingeniería química, pero de liderazgo cero, de manejo de recursos humanos cero, de creación de redes cero, ¿sí? De integración, de trabajo en equipo cero. Y cuando uno sale a la calle, obviamente, lo que necesita es otras cosas. Entonces, miren este tipo de opiniones que van saliendo, estudios que van saliendo, y empecemos a ver que necesitamos hacer algunas cosas de una manera diferente. ¿Qué ha pasado en este mundo? Dale la otra, ahí. Hace 25 años, para que ustedes vean que todo lo que yo les voy a hablar es viejo hoy, salió un famoso libro que se llamó Megatendencias. Y ese libro nos dijo, señores, estamos cambiando de mundo. Estamos pasando de una sociedad donde la mayoría de la gente son empleados a una sociedad donde la mayoría de la gente van a ser empresarios. Hoy yo voy a usar solo la palabra empresarios. A algunos de ustedes les gusta más emprendedores, a otros les gusta más emprendedores, a otros les gusta más emprendimiento, a otros les gusta más emprendedurismo, a otros les gusta más emprenderismo, a otros les gusta más empresarismo. Todas son traducciones que en el idioma español hicimos de una única palabra en los idiomas extranjeros. En los idiomas extranjeros no existe sino una palabra. En Colombia nos hemos vuelto un lío con 5, 6, 7, 8 palabras según quien las use para referirnos a un mismo fenómeno, al fenómeno de creación de empresa. Y recuerden, por favor, que cuando decimos empresa, estamos hablando de empresa pública o privada. Estamos hablando de empresa social o empresa familiar. Estamos hablando de empresa grande y de empresa pequeña. Estamos hablando de por acciones o de acciones de persona individual. Estamos hablando con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Estamos hablando de todas porque la definición de empresa, si ustedes la buscan en el diccionario, y los invito a que la hagan, tiene varias connotaciones previas antes de llegar a la connotación que todos normalmente tenemos en la cabeza, que es entidad que produce lucro. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar la palabra empresa y empresario, pero entiendan bien, voy a referirme a un espectro amplio de los alcances de esas dos palabras y no a espectros limitados que algunas veces en el transcurso les damos. ¿Qué ha pasado hoy entonces? ¿Qué está pasando hoy? Hoy está pasando que cuando uno coge, por ejemplo, la población económicamente activa de Colombia, de pronto encuentra que la población económicamente activa de Colombia, por ahí el 30, el 35% son empleados. El resto no son empleados. El resto es gente que trabaja independiente, el resto es gente que tiene su propia empresa, el resto es gente que no trabaja en el esquema formal, que son completamente informales. Y observen que el sistema educativo tradicional está diseñado para esta primer zona, para la zona de la sociedad de empleados. Y esa sociedad de empleados hoy en Colombia posiblemente representa 30 o 35% de la población económicamente activa. Estamos olvidándonos del otro 65%, o 40 o 60 o el número mágico que sea. No estamos en una sociedad en que todo el mundo está orientado al empleo. Estamos hoy en una sociedad en que la gente, por distintas circunstancias, no está del todo orientada al empleo. Y cuando uno mira los estudios mundiales, todos los estudios mundiales plantean que en 10, 15, 20 años, este fenómeno va a ser cada día más fuerte y cada día vamos a tener más gente en aquel lado y menos gente en este lado. Siempre se necesitará este lado, el de la sociedad de empleados, pero cada día tendremos más gente actuando distinto. Ustedes se acordarán, cojamos este edificio, por ejemplo, que posiblemente hace muchos años la vigilancia de este edificio
era propia del edificio, quien sea el dueño de esto. Hoy posiblemente, ¿cómo es la vigilancia del edificio? Subcontratada. Posiblemente el aseo era con personal propio. Hoy es tercerizado. Y eso ha pasado en todos los países del mundo. Eso no es ni en Colombia, ni es el presidente X, Y o Z que tengamos, sino que es un fenómeno social que se viene dando en todo el mundo, en que cada día hay más procesos que no funcionan directamente bajo la mecánica del empleo. ¿Cómo hago? ¿Nos despertamos? Please. Ok. Esta frase es importante porque observen bien que este rector, al recibir a sus alumnos el primer día, hace un juego aparentemente de palabras. Pero este juego de palabras es muy importante. Y es que dice, miren señores, tenemos que preparar a toda esta gente joven para el trabajo, el cual es abundante. Y entonces, allá el cerebro de ustedes debe estarle diciendo, un momentico, ¿no acaba de decir que hay mucho desempleo? Claro, lo que pasa es que el trabajo no es sinónimo de empleo. Es uno de los sinónimos, pero no es el único. Y el gran error que cometimos en educación fue que pensamos trabajo igual empleo. Y es el error que sigue cometiendo el ministerio cuando sale y habla de competencias laborales, que automáticamente nos coloca ¿dónde? Como empleo. Cuando lo que tenemos que hablar son de competencias para el trabajo. Porque lo que todos hacemos toda la vida es trabajar. Trabajamos en distintas formas. Hay distintas formas de trabajos. Entonces, lo que nos dice este señor es, señores, tenemos que prepararlos para el trabajo, sea en una empresa que ya existe, sea en una empresa nueva, porque ambas son formas de trabajo, pero no debemos prepararlos solo para el empleo, porque el empleo ha sido, es y será escaso. Entonces, primer cambio que yo quisiera que ustedes se metieran hoy en la cabeza, si lograra eso yo me sentiría feliz, es que entendamos que tenemos que orientar nuestro proceso educativo hacia el trabajo y no solo hacia el empleo. Que tenemos que tratar de quitarle al joven la noción de que la vida tiene sentido si y solo si yo estoy empleado. Que hay otras formas de trabajar, que hay otras formas de ganarse la vida que le permitirán a él satisfacerse en los distintos escenarios que él quiera satisfacerse. Dale unita. Entonces, la idea es, otra más, que salgamos del modelo del siglo XX, el modelo educativo del siglo XX que nos decía, prepare la gente para ser empleado, y nos metamos en un nuevo modelo que dice, prepare a la gente para que sea capaz de trabajar. ¿Trabajar en qué? Vamos a verlo. En distintos escenarios, en distintas formas, en distintos comportamientos. Todos nosotros fuimos educados también, y ustedes me van a ayudar en esta, en una famosa frase que decía más o menos así: a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarla a pescar. Eso fue sabio para el siglo pasado. ¿Para qué me la adelantás antes, hombre? Yo te hago ceñita. Entonces, observen bien que esa frase fue muy importante el siglo pasado. Y todos la usamos. Y tiene una enseñanza importante y profunda. Pero esa frase la tenemos que cambiar. Esa frase ya no nos camina para este año. Esa frase se trata de algo distinto. Y no se trata solo de darle a la gente pescado, a veces hay que dárselo. No se trata solo de enseñarle a pescar. Se trata de apoyarla y de educarla para que convierta el pescado en su empresa y la ponga en el mercado. En otros términos, para que sea empresario del pescado.
¿Qué quiere decir eso? Todo niño que nosotros tenemos de alumno, todo joven, toda niña, toda muchacha que tenemos de alumna, tiene pescados. Cada uno tiene sus pescados. ¿Qué son sus pescados? Los recursos de su familia, los recursos de su casa, sus saberes, sus destrezas, lo que sea. Y lo que tenemos que entender es que tenemos que proveerle en educación un camino para que esa persona pueda convertir ese pescado que tiene en un atributo. Y voy a usar 3 ejemplos para ilustrar esto. El primer ejemplo no nos deja muy bien parados, pero ¿qué importa? Los colombianos llevamos muchos años diciéndole a todo el mundo, producimos el mejor café del mundo. Yo no voy a discutir hoy si eso es verdad o mentira, digamos que es verdad. Lo que hace que yo me conozco 20 años, ¿qué pasó? El precio promedio del café, $1 la libra. Por ahí de vez en cuando sube a 3, sube a 2, vuelve y cae, lloran, vuelven. $1 la libra, precio promedio del café. ¿Qué aprendimos a hacer los colombianos? A pescar. Aprendimos a sembrar el café, a cuidarlo, a coger los granitos cuando están maduros, a pasarlo por la maquinita para quitarle la cáscara, a ponerlo en las paceras para que seque, a ponerlo en un bulto y a venderlo. $1 la libra. Por allá en los otros países han cogido el café por los últimos 60 años y han hecho unas cosas de una tecnología pero realmente compleja. Sacan el café del bulto, lo tuestan. ¿Alguno de ustedes ha tostado café alguna vez? ¿Lo muelen? ¿Alguno de ustedes ha molido café? Lo empacan, difícil, y lo ponen en una góndola de un supermercado. Precio promedio del café, $10 la libra. Es que usaron alta tecnología. Hace 20 o 25 años, o cualquier número de años, a otros señores se les ocurrió que sería bueno en cada esquina, en cada aeropuerto, en cada parque a la chévere de las ciudades principales del mundo, poner un negocito de venta de café, y se inventaron un negocito que hasta ya nos van a poner aquí en Colombia, que se llama Starbucks. Y allí uno se sienta y le sirven un tintico, ¿cierto? Uno paga $4 por el tintico y queda feliz de la dicha. ¿Ah? Precio promedio de la libra de café, $100 la libra. Los colombianos recibimos 1, hay alguien que recibe 100. La culpa no es del que recibe 100, mis amigos. La culpa es de nosotros que recibimos 1. ¿Y por qué recibimos 1? Porque no aprendimos a hacerlo de abajo. No aprendimos a poner el pescado en el mercado. No aprendimos a convertir eso en empresa. ¿Qué nos pasa con el petróleo, mis amigos? ¿Qué nos pasa con la esmeralda? ¿Qué nos pasa con el café? ¿Qué nos pasa con el níquel? ¿Qué nos pasa con la yuca? Hasta con el pan de bono nos pasa ya. ¿Por qué? Porque nos contentamos con pescar. No tuvimos visión. Algunos de ustedes seguramente en estos días los endulzaron con chocolates por el Día del Amor y la Amistad, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es el país que más dinero hace de vender chocolates? Suiza. ¿Ustedes saben cuántas matas de cacao tiene Suiza? 0. Ellos no tienen pescado. Dejan que nosotros lo pesquemos. Se los mandamos, lo procesan, lo empacan lindísimo, nos lo devuelven y nosotros lo pagamos caro. Chévere. ¿Ah? Algún día estaba yo fuera del país y hablé del caso Shakira y le dije a la gente, bueno, ¿y a qué se debe el éxito de Shakira? Y entonces alguien dijo, a las caderas. Y yo, pues que todas las mujeres tienen caderas.
Y los hombres también, no nos ven tan bien, pero bueno. ¿No? Ojo, ese es el pescado de Shakira. Los pescados, quiero que entendamos, son de múltiples estilos. Cada uno tiene su pescado. Y cada uno tiene que encontrar cuál es el pescado que puede usar a su favor. Y de eso es de lo que se trata este cuento. De lo que se trata es que logremos que los muchachos piensen, analicen cuál es su pescado y miren a ver qué pueden hacer. Dale uno y dale otro. Ahí. ¿Qué es lo que nos pasa en términos de educación y en términos de país? Que tenemos por un lado unos muchachos que llamamos estudiantes que llegan a un proceso educativo. Y por allá en el otro extremo tenemos una cosa que se llama el desarrollo económico y social. Por algún extraño motivo, normalmente a los que estamos en este lado de acá del proceso educativo, aquel lado, ¿qué pasa? No estamos articulados. Ese no es nuestro problema. Yo vengo aquí a enseñar matemáticas. Yo lo que voy a enseñar hoy es, ayer me enseñaron que había una manera nueva de multiplicar. Me quedé más intrigado que el diablo. Ahí apareció un colega con una tabla de multiplicar que yo no pude entender. Pero bueno, ese es el progreso. Pero no, yo vine aquí a enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir y pare de contar. ¿Yo qué tengo que ver con eso? No, yo soy maestro. Yo soy profesor. ¿No? Y por acá aparecen los señores de Planeación Nacional y el ministro de Hacienda y yo no sé quién más. Esos tipos de allá. Nada que ver. Y observen, mis amigos, que ahí ha estado el gran error nacional. El gran error nacional ha estado en que no hemos podido entender para qué es la educación. Y tenemos que entender que cuando nosotros recibimos a esos niños, sí, tenemos que desarrollarle valores, tenemos que desarrollarle una cantidad de cosas importantes, son fundamentales que las hagamos, pero tenemos que entender que tarde que temprano, esos niños que hoy recibimos en kinder van a ser actores económicos. Gústenos la economía o nos parezca la cosa más antipática del mundo, pero van a tener que ser actores económicos. Y yo tengo que pensar en esos niños, no solo en que aprendan a escribir bien y buena ortografía y buenos modales y buen comportamiento y honestidad, integridad, creatividad y todas esas cosas, pero tengo que pensar que esos niños, tarde que temprano, van a salir a actuar allá. Entonces, el proceso educativo nos tiene que llevar a tener un profesional que pueda desempeñarse exitosamente. Y cuando digo profesional, no lo tomen necesariamente título universitario, puede ser un técnico, un tecnólogo, puede ser un muchacho que termine secundaria. Desafortunadamente todavía tenemos muchachos que no logran terminar secundaria, pero cualquier momento en que el sistema educativo lo suelte, él tiene que salir a la calle a desempeñarse y actuar. Dale. ¿Cómo va a actuar? De 4 maneras, entre muchas otras. Primero, puede que actúe como empleado. Dale. Puede que actúe como empresario. Dale. Con seguridad va a tener que actuar como ciudadano. Dale. Y casi con seguridad también va a tener que actuar como papá o mamá. Ahora, ojo, ¿dónde concentra sus fuerzas el sistema educativo en el 99% de los casos? Solamente arriba. Ahora, con esto, ¿cómo lo llaman? La cátedra de ciudadanía o de comportamiento ciudadano, yo no sé cómo es el nombre exacto. Competencias ciudadanas nos están obligando a bajarnos un poquito. Con el tema de sexualidad, o yo no sé cómo es el nombre exacto también, nos obligan a bajarnos un poquito a pensar que algún día, ¿sí?, nos toca ejercer papel de papá y mamá, y ya algunos afortunadamente nos toca ejercer papel de abuelos. ¿Ya?
Pero observen que la educación tradicional, eso nada que ver. No. Uno se casaba cuando en la época en que me tocó casarme, que yo no conocía el estado civil soltero, ¿cierto? Uno se casaba y obviamente recién casado tenga hijo, ¿no? Porque pues, uno tiene que ser efectivo. Y uno le nació un hijo y uno tenía la más mínima idea de cómo manejarlo, de cómo se hacía, ¿no? Y todos creo que cometimos suficientes chambonadas con el primer hijo, con los otros también, pero con el primero más. Entonces, mis amigos, lo que tenemos que pensar cuando estamos pensando en educación hoy es cómo hacemos este continuo. ¿Cómo es que nosotros empezamos a ver al niño no solo como el niño que es, sino que empezamos a ver cómo lo preparamos y cómo vamos contribuyendo para la preparación para que cuando él salga ya en realidad pueda tener una intervención efectiva en el desarrollo económico? Y para eso, claro está, la palabra de moda es competencias. Y entonces, pues ustedes saben mejor que yo esas definiciones de todo lo que implica. Y recuerden que las competencias, pues las damos en el sistema educativo, así allí diga universidad, y la damos en el entorno. Y por eso es tan importante que podamos generar información. Yo quisiera invitarlos a que ustedes se ubiquen siempre cuando llegan a su salón de clase y piensen en esto, para que podamos pensar en la educación un poquito más allá del salón de clase. Cuando ayer unas profesoras contaban el de unos niños que están haciendo un club ecológico en algún colegio, creo que era en Coello, y que esos niños, además de hacer el labor ecológica y crear conciencia ecológica, han logrado generar una platica, han logrado adquirir unos bienes para el colegio, han logrado destacarse, han logrado hacer desarrollo. Observen que eso es esto. Es pensar no en el niño, porque el niño hoy es, pero mañana no, sino empezar a pensar en un niño que pueda actuar y que pueda intervenir activamente en ese desarrollo social y económico. Esto que yo le estoy diciendo hoy no es nuevo, es bastante viejo. Hace un par de años me llegó de casualidad una revista y me encontré con un señor que en la vida yo lo había oído mencionar, y era un señor que se llamaba Makiguchi. Makiguchi era un educador que por allá en los años 20, 30 se le ocurrió plantear en el Japón una revolución educativa. Y hizo unos planteamientos que ahora se los voy a mostrar, con tan mala fortuna que esos planteamientos iban en contra de lo que decía el emperador. Y obviamente en el Japón de esa época, ir en contra de lo que decía el emperador es peligroso. Y la verdad es que al pobre Makiguchi, según cuentas, lo mataron, simplemente por decir las siguientes cosas. Primero, los objetivos de la vida deben alinearse con las metas, los objetivos de la educación deben alinearse con las metas o intenciones de la vida, y ello se logra a través de la creación de valor. Segundo, la educación debe cultivar las habilidades de los estudiantes para crear valor en cada momento. Los seres humanos no tienen la capacidad de crear materia. Ustedes recuerdan ese famoso principio, la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo que sí pueden crear los seres humanos es valor. Estimular en los estudiantes la creatividad y la habilidad de aplicar lo aprendido para que así puedan generar valor social, económico y personal debe ser el propósito de la educación. Esas 4 barbaridades le costaron la vida a Makiguchi. Espero que a ninguno de nosotros nos pase lo mismo. Pero observen bien que 1920, 1930, el concepto de valor ya existía. ¿Y qué es el valor? Es el famoso cuento del pescado. Es cómo yo aprovecho ese pescado que yo tengo. ¿Para qué? Para ser mejor en lo que yo quiera hacerlo.
¿cierto? La Ibarguren utiliza sus atributos y sus capacidades físicas para ser la mejor saltadora triple del mundo. Ese es su pescado. ¿No? Habrá otra gente que su pescado es espiritual. Habrá otra gente que su pescado es político. Habremos otros que nuestro pescado es académico. Habremos otros que el pescado es productivo o de servicio o comercial o agrícola o industrial o lo que sea. Pero observen que el tema es que cada uno tiene que encontrar el área en la cual puede generar valor, en la cual puede generar bienestar, en la cual puede generar empleo, en la cual puede generar, y no nos dé miedo de la palabra, riqueza. Aún riqueza material, sin tenerle miedo a las palabras. Porque en Colombia nos ha dado, que no sé si ustedes leyeron a Juan Gosaín hace como 8 o 15 días, cómo le hemos empezado a dar vueltas a las cosas y a cambiar las palabras para generar unas palabras, unos eufemismos tremendos, por no decir el nombre que el español tiene para las cosas. Entonces, cuando volvemos al cuadro, devolvete al anterior rapidito, 4 atrás, eso. Cuando ustedes ven este cuadrito, observen que lo único que hay en el cuadrito es un proceso de creación de valor. ¿Cómo le entrego a la gente para que la persona como empleado genere valor para la economía y para la sociedad? Para que como empresario genere valor para la economía y para la sociedad. Para que como ciudadano genere valor para la economía y para la sociedad. Para que como papá y mamá genere valor para la economía y la sociedad. Y observen que eso es lo que tenemos que meternos. Dale 4 adelante, 5. Una más. Voy a mostrarles un golpe nomás, por favor. Ahí. Voy a mostrarle unos datos de 2 países en 1955. Y ustedes ven esos 2 países en 1955, país A y país B. Ven que el país A tiene más tierra. El país B está mucho más poblado, pero miren que en el país A, eso que aparece ahí que dice PIB-PC, es lo que produce cada ciudadano de ese país. En esa época el ciudadano del país A producía 600 y el ciudadano del país B producía 60. O sea que el ciudadano del país A producía 10 veces más que el del B. El del A tenía riquezas minerales, el del B no tenía. El del A tenía suelos fértiles, el del B tenía una cosa que llama suelos lavados, que es que casi no se da mayor cosa. El nivel educativo del del A era más o menos 5 años, el del B 3. Industrias en el A un poquito, en el B nada. Exportaciones en el A significativas, en el B nada. Indicadores sociales en el A muy bajos y en el B muy bajos. Capital en el A, algo de platica. Capital en el B, nada de platica. O sea, ¿cuál país estaba mejor? El A. Y obviamente, la pregunta es, si nosotros hubiéramos estado en 1955 y nos presentan esta película y nos dijeran, para el 2013, ¿cuál de esos 2 países estará mejor? En sana lógica, de pronto, ¿cuál diríamos todos? El A, ¿cierto? ¿Por qué? Por todo lo que tiene. Tiene tierra, tiene capital, tiene suelos, tiene riquezas, tiene un poquito mejor nivel educativo, la gente está socialmente mejor, todas las cosas de ahí por haber. Bueno, pero andémosle rápido y veamos la película. Dale. 2010. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ahora está mejor el B, pero lejos. Observen que ahora cada ciudadano del B produce $20,000 y el del A produce 6,000. O sea, cuando antes era 10-1, ahora es 1-3 más o menos. Observen los niveles educativos. Miren el nivel de industria.
Miren las exportaciones. Miren los indicadores sociales. Miren el capital. Ahora, ¿qué pasó con la tierra? Sigue igual. Ahí pues nos quitaron, ¿cuántos son? 70 o 90, no se sabe. ¿Verdad? ¿Qué pasó con el capital, con los recursos minerales? Ellos siguen igual de pobres. Nosotros seguimos con la locomotora. ¿Está claro? Todos saben que el país A es Colombia, obviamente. ¿Cierto? La duda, claro, es cuál es el B. Si yo les dijera que es Japón, ustedes dirían, no tiene chiste, pues es Japón. Ah, pues Japón es poderoso, Japón ha sido importante toda la vida. No, no es Japón. Es que Israel le ha ayudado a todo el mundo, entonces no tiene chiste compararnos con Israel. Es Corea, mis amigos, Corea del Sur. Ustedes recordarán que por allá, por el año 55, los pobres coreanos estaban en grave peligro y soldados colombianos fueron a ayudarlos. Y allá murieron 200 y pico de colombianos luchando por la libertad de Corea del Sur. Nosotros éramos poderosos, ellos estaban en la olla. Hoy estamos firmando un TLC con ellos y estamos asustados. Atención, esto que pasó con Corea no pasó solo con Corea, pasó con Taiwán, pasó con Singapur, pasó con Malasia. Ojo, está pasando ya con Vietnam, que ya también nos está alcanzando. Y ustedes se acuerdan que Vietnam, pues todos lo conocimos como el país en guerra, destruido, con todo tipo de barbaridades, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que hicieron de raro esos países? Lo que hicieron de raro esos países, mis amigos, fue, entre muchas cosas, hubo una: educación orientada al desarrollo. Educación orientada al desarrollo. Hoy Corea es tal vez el país mejor educado del mundo. No solo en el nivel primario, ni secundario, ni terciario, sino en el nivel de posgrados. La metieron toda en educación, pero en educación con finalidad. ¿El objetivo cuál fue? El objetivo nacional fue salir de la olla, y lo lograron. Lograron salir de la olla. Y esto es lo que tenemos que mirar. Este domingo pasado, en algún artículo del Tiempo, tal vez era Perry el que mencionaba, de cómo hemos tenido una situación en Latinoamérica, el caso de Chile, menciona el caso Perú, inclusive menciona el caso Ecuador, que con estos excedentes y las bonanzas que hemos tenido en América Latina en los últimos años, le han metido la yuca durísimo a educación otra vez. ¿Por qué? Porque es que lo único que produce desarrollo es educación. Pero tenemos que tener una educación que esté amarrada al desarrollo. No educación por educación, sino una educación que en realidad nos pueda contribuir hacia el desarrollo. Quiero mostrarles rápidamente algunos datos colombianos para que ustedes tengan una percepción de qué nos ha pasado en Colombia. Y allí ustedes ven un poquito que hemos mejorado algo en pobreza. Alguna gente dice pues que es el nuevo medidor, pero bueno, siempre habrá una escala, hay que aceptarla. Observen que en indigencia hemos mejorado un poco, pero observen todavía, entre esos dos rubros tenemos 44% de la población, a grosso modo. Si pensamos que somos un país de 45 millones, ¿cierto? El 44% nos da cerca de 20 millones. O sea, 20 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y aún más pues por la línea de indigencia.
Recuerden, para que nos entendamos, no es exacto hoy la definición así, pero para que nos entendamos, que estar por la línea de pobreza es vivir con menos de $2 al día. O sea, vivir con 3.800, cualquier cosa, pesos hoy. Y piensen ustedes cómo se hace para vivir con 3.800 pesos diarios. Bastante complejo. Dale. Perdón. Gini es un indicador súper complicado que tienen los economistas para medir qué tan dispareja es la distribución de riqueza. Entonces, cuando el Gini es 0, quiere decir que la riqueza está distribuida, pero súper equitativamente, que todos la tenemos igualita. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Y que cuando es 1, quiere decir que hay uno que la tiene toda. Eso a veces sí existe en el mundo. ¿Ah? Entre más alto es el Gini, lo que eso quiere decir es que está la riqueza peor distribuida. Y en Colombia uno de los problemas serios que tenemos es que tenemos uno de los Ginis más altos de América Latina, tal vez el segundo más alto, y como el sexto o el octavo en el mundo, en que la riqueza la tenemos mal distribuida. Hay unos poquitos que tienen muchísimo, ¿cierto? Y hay un muchísimo que tiene muy poquito. Entonces, eso es más o menos, numéricamente es difícil de explicarlo, pero esa es más o menos la indicación genérica de eso. Dale. Entonces, ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en Colombia para poder hacer lo que hizo Corea y todos estos otros países que han progresado? Lo que necesitamos, observen, es volver a un concepto fácil, elemental, pero que tenemos que empezar a enseñarlo. Y es que el desarrollo, mídase como se mida, Producto Nacional Bruto, empleos, bienestar, distribución de riqueza, satisfacciones personales, nivel tecnológico, los indicadores que sean, depende fundamentalmente de la dinámica que tengan el sistema productivo del país, o sea, las empresas. Si las empresas caminan, allá sale bien. Si las empresas no caminan, allá sale mal. Piensen por un momento, para que hagamos el símil, que en este lado tuviéramos era población, ¿cierto? Entonces, si las parejas producen, pues acá hay más gente. Si las parejas no producen, acá hay menos gente. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Si yo quiero que el desarrollo económico sea acelerado, necesito que en las empresas haya una buena dinámica y se logren buenos resultados. Pero, ¿qué se necesita para que haya una buena dinámica? Se necesitan, dale, ahí, dos cosas. Se necesita que aprendamos a crear valor. ¿Cómo se crea valor? Creciendo, expandiéndonos, innovando o teniendo nacimientos. Y evitar que se pierda valor. ¿Cómo se pierde valor? Por contracciones, por pérdidas de mercados, por obsolescencia y por cierres. Déjenme hacer esto con población para que nos entendamos. Si yo quiero que la población me aumente, ¿cierto? Yo tengo que aumentar el número de parejas en condición de producir. Tengo que tener, entonces, estimular los nacimientos. Ustedes ven que en Europa, que tienen problemas de población, hoy han estimulado con unas políticas en que le dicen, mamá y papá, si ustedes tienen hijos, 1 año de licencia y 6.000 euros para que tengan hijos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se quedaron cortos de población, joven. Entonces tienen que renovar su población. ¿Ah? No voy a hablar de expansión de mercados frente a población porque luce como complicado eso, ¿no? ¿Cierto? Luce un poquito complejo. Pero ¿qué es lo que en definitiva entonces esto quiere decir? Que si nosotros queremos que el país crezca y que hayan empleos, necesitamos que haya gente capaz de crear empresas que generen empleos. Necesitamos que las empresas que tenemos crezcan para que tengan más plantas, para que necesiten más gente. Si nosotros no creamos empresas, si nosotros no expandimos las empresas que tenemos,
indudablemente el número de empleos se queda quieto, nuestra población sigue creciendo, ¿y qué le va a pasar al desempleo? Se aumentará. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En Cali, en Ibagué, en Coello, en Zarzal, en Medellín, en Barranquilla, en Mitú, en Leticia, en donde sea. Tenemos que lograr que la gente sea capaz en cada sitio de participar de este proceso de crear valor. ¿Qué es crear valor? Es aumentarlo de arriba y es reducirlo de abajo. En la medida en que logremos hacer esas dos cosas, observen, nuestros crecimientos serán más significativos. ¿Y dónde tenemos que hacer eso? Tanto en las empresas nuevas como en las existentes. Lo que el niño y el joven tiene que aprender es que cuando vaya al mundo real, tiene que generar valor, tiene que generar riqueza, tiene que generar bienestar, tiene que generar empleos. Esa es su función social. Y a eso es a lo que tenemos que apuntarle un poquito en educación. Dale, saltate esa. Ok, ¿qué es lo que se ha encontrado en los países, en las culturas, a lo largo de la historia del género humano, que han sido exitosas y que han tenido progreso y que han tenido bienestar? 4 cosas sencillas. Primera, capacidad de identificar nuevas formas de desarrollo y progreso necesarias para el género humano en cualquiera de sus necesidades. Capacidad de ver oportunidades. Antiguamente, un día los romanos se dieron cuenta que los pueblos eran nómadas y dijeron, hay que resolver ese problema, y se inventaron el acueducto. Un día los griegos se dieron cuenta que a la gente le gustaba una entretención más espiritual, más conceptual, y crearon el teatro y la danza y la lírica y todas esas otras áreas que ustedes conocen mejor que yo. Un día el señor Ford se dio cuenta que a la gente necesitaba un medio de transporte más confiable y más rápido y creó la industria del automóvil. Hace unos años, a un señor llamado Steve Jobs se le ocurrió que la gente debía encontrar una manera de poder usar el computador mucho más fácil y creó una empresita que se llama Apple. Hace unos añitos, un muchachito recién nacido, como 20 y pico de años, se dio cuenta que a la gente le encantaba el bochinche y creó otro negocito que se llama Facebook. Y si ustedes hacen el recorrido por sus ciudades, por sus regiones, encontrarán que siempre ha habido esa gente. Cada uno en su entorno, cada uno con su pescado, que logra identificar una situación y logra ponerla en marcha. Segunda característica, habilidad para encontrar mediante procesos creativos e innovadores soluciones adecuadas para esos procesos. Los romanos se inventaron los arcos para hacer sus acueductos. ¿Por qué? Porque en esa época no había tubería, no había bombas, no había energía propiamente dicha como la conocemos hoy. No habían, ¿cómo llaman los que evitan que el agua pase? Impermeabilizantes. Y tuvieron que inventárselo todo, encontrar la forma de hacerlo. El señor Ford tuvo que encontrar la forma de producir carros. El señor de Facebook tuvo que encontrar la forma de que eso funcionara y que a la gente le interesara y que todo el mundo pudiera poner ahí mentiras y que todos los otros las comieran. ¿Perdón? Pero eso es lo que cada uno tiene que hacer. Tercero, deseo y decisión para poner las cosas en marcha, para que las cosas funcionen, para que no se queden en sueño, para que no se queden en diseño. Y cuarto, dale. Capacidad de mantener una actitud continuada para ir mejorando ese proceso. Dale la siguiente. Esas 4 cosas es lo que nosotros llamamos el modelo de transformación. Atención, clase, yo no sé si eso es geografía o eso es historia. Creo que hoy se llama sociales, ¿no? Se dan cuenta que cuando uno es viejito tiene problemas de lenguaje.
Un señor que estaba muy varado se dedicó por mucho tiempo a estudiar distintos documentos sobre el mar y sobre viajes de personas. Y un día, leyendo y leyendo, se le vino a la cabeza una idea. Y dijo, carambas, todo el mundo está hablando de que hay un problema con el transporte de las especies y no hemos encontrado manera de resolver cómo traer las especies del Asia a Europa. Porque los señores árabes están en la mitad y no nos dejan pasar. Yo creo, dijo ese señor, que hay una oportunidad de empresa allí y que lo que hay que hacer es encontrar una forma de resolver el problema. Se puso a pensar mucho rato y después de pensar mucho rato dijo, hombre, pues si alguien dijo que la tierra era redonda y lo quemaron, ¿cierto? Eso fue un poquito después que lo quemaron, pero bueno, pues usemos su teoría. Si la tierra es redonda y acá está Asia y aquí está Europa y por aquí no puedo ir, pues vámonos dando la curva y lleguemos al otro lado. Y salió a echarle el cuento a un poco de gente, a tratar de convencerla, porque ese señor estaba más pelado que cualquiera de nosotros. No tenía un peso. Entonces, cuando sus alumnos les dicen que no tenían un peso, lo cual es verdad, díganle, en Colón tampoco tenía ni uno. ¿Y qué hizo Colón, mis amigos? Salió a buscar a ver cómo hacía. Y de alguna manera encarretó a la reina. De alguna forma encarretó a la reina. Y la reina le dijo, ok, mijo, yo le pongo el billete. Usted se monta en esos barcos y se va. Colón, antes de irse, le dijo, muy bien, reinita, pero hágame un favorcito, firme aquí. Póngame la bancaria aquí, porque ese es un contratico que firmamos usted y yo. Y efectivamente, Colón tuvo el arrojo, la capacidad de arrancar en sus barcos, se puso en acción. Suerte, conocimiento, lo que sea, un día llegó a unas islas muy lindas y descubrió el continente donde estaba el billete a raudales. Y llegó a América. Y en el primer viaje, obviamente, Colón se llevó algunas cositas, ¿perdón? Porque no tenía todavía barcos adecuados. Pero se dio cuenta que había. Y Colón dijo, espérenme un momentico, yo voy y vuelvo. Y se fue otra vez para España, ya consiguió barcos más grandes, mejoramiento continuo, y se vino. Pero esos barcos los llenó en 3 días, estoy inventando. Y como los barcos se llenaron, Colón se volvió otra vez para España a llevarle a la reina eso. Pero cuando Colón llegó donde la reina a llevarle eso, le dijo, reinita, ¿se acuerda del papelito? El 10% es mío. Y me tiene que nombrar virrey de esos territorios porque aquí firmamos los dos. ¿Y ustedes recuerdan qué le pasó a Colón después del segundo viaje? Para la cárcel, está loco. Porque está cobrando el contrato. Bueno, Colón metió abogados, peleó, ganó el pleito y pudo hacer el tercero y el cuarto. Y a él no le tocó, pero a los hijos sí, que los nombraran virreyes de las Américas. Yo estoy seguro, pero ojalá esté equivocado, que ninguno de ustedes había contado Colón de esa manera. No, Colón fue un navegante, un aventurero, un geógrafo, un yo no sé qué, un descubridor. No, señores, Colón fue un empresario.
¿Y qué fue lo que hizo? Esas 4 cosas. Cojan cualquier fenómeno histórico que ustedes quieran explicar, el que quieran, y les aseguro que ahí les cabe. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre ha hecho toda la vida. Eso, mis amigos, es la base de eso que en Colombia llamamos emprendimiento, empresarismo, emprendedurismo o cualquier otra palabra que usemos. Pero ¿qué se necesita para que eso funcione? Se necesita que eduquemos a la gente para que lo sepa manejar y le demos a la gente unos atributos, valores, creencias, comportamientos, competencias, como ustedes las quieren llamar, que desafortunadamente solo se las voy a poder mostrar así a la carrera porque se me acabó el tiempo. Y dale todas. Seguí. Hasta ahí más o menos. Eso. Estas son las cosas que se necesitan para que ese modelo funcione. Y ustedes ven allí algunas que se autoexplican, pero hay otras que de pronto necesitan algo de explicación. Observen, por ejemplo, hay una que me encanta a mí, que es visión de futuro. ¿Cuántos de nosotros tomamos en el colegio o en la universidad cursos de historia? Levanten la mano. ¿En el colegio, en la universidad, donde fuera? ¿Qué? ¿Todos esos otros no tomaron historia? Todos tomamos historia. Ahora sí, la siguiente. ¿Cuántos de ustedes tomaron cursos o han tomado cursos de futurismo, de prospectiva, de para dónde va el mundo? Muy bueno, los felicito. Ojo, la historia es muy importante, hay que enseñarla. Pero la historia ya se jugó. Lo único que yo voy a aprender de la historia es cómo no cometer el mismo error. Pero yo necesito, y mis alumnos no van a jugar en la historia, van a jugar en el futuro. Espero que no haya ninguno de Popayán, y si hay alguno de Popayán aquí, por favor que no se moleste. Cuando uno conversa con la cultura payanesa, hay una situación muy curiosa con los payaneses, y es que ellos viven muy orgullosos de su pasado, lo cual está muy bien. Tú no empiezas a hablar normalmente con una persona de Popayán, y por ahí a los 5 minutos va en 1800, y a los 10 minutos va en 1600. Y observen que cuando yo vivo en 1800 y cuando yo vivo en 1600, mis opciones de desarrollo son 0. Yo tengo que vivir en el 2020, en el 2050. Los niños y las niñas que ustedes tienen en sus salones hoy, los que son maestros de primaria, esos niños van a estar funcionando en el 2030. Lo que les estamos enseñando es para actuar en el 2030, no es para actuar hoy. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Pensemos en el futuro y una serie de cosas. Dale la siguiente rapidito porque ya me sacaron otra vez la tarjeta amarilla. Dale. Dale hasta el fondo, hasta ahí. Una menos, ahí. Todas estas son cosas, observen, que tenemos que enseñarles. Ay, pero yo ¿por qué tengo que enseñarle a la gente a administrar recursos? ¿Por qué en kinder tengo que enseñar a administrar recursos? ¿Por qué en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y en el año 48 y en el 57? Porque ¿qué es lo que hace uno todos los días, mis amigos? Utilizar recursos. Entonces todos los días yo tengo que enseñarle a la gente a administrar recursos. Eso tiene que volver algo normal de él. Yo tengo que enseñarle a correr riesgos. Yo tengo que enseñarle a hacer. Porque la acción es fundamental, no es solo la planeación, no es solo el sueño, es el hacer también. Dale. Yo tengo que enseñarles responsabilidad social, solidaridad, ética. Tengo que enseñarles liderazgo. Tengo que enseñarles a ser prácticos, a ser productivos. Tengo que enseñarles a ser inconformes positivamente.
Y todas estas cosas que ustedes ven allí, esas 22 cosas que no alcancé a explicar por hablar tanto antes, es lo que nosotros llamamos el espíritu empresarial. Ese espíritu empresarial es el elemento que es absolutamente necesario para poder que ese modelo de transformación que expliqué antes opere. Yo no puedo esperar que la gente ponga en operación ese modelo de transformación si antes no tiene unos atributos, unos valores, unas creencias personales para actuar en él. Y estas son las cosas, mis amigos, por las que tenemos que empezar en educación. Emprendimiento, como lo llama la ley desafortunada que tenemos, es darle a la gente espíritu empresarial. Es darle a la gente los atributos básicos para que trabaje su modelo de transformación. Es darle a la gente los atributos básicos para que pueda usar el pescado que él tenga. Es darle los atributos básicos para que él pueda ser un actor en ese desarrollo social y económico. Es darle los elementos básicos para que él pueda trabajar. Los invito a todos a que revisen un poco estas ideas, a que miren cómo las pueden usar. Esta tarde voy a hablar un poquito más en detalle de algunas cosas ya en el ámbito directamente educativo, pero sobre todo que encuentren cada uno de ustedes la manera de hacerlo con sus estudiantes en su localidad, porque cada localidad, cada grupo educativo es distinto. No es lo mismo lo que nosotros podamos manejar en la Universidad ICESI de lo que se pueda manejar acá en la Universidad del Tolima. No es lo mismo lo que se maneja en Natagaima o en Coello. No es lo mismo la escuela rural que la escuela urbana. Cada uno tenemos que encontrar las maneras de que estas cosas las aprendan nuestros niños según sus circunstancias, según sus condiciones. Lamento mucho que no haya llegado ni a la cuarta parte, pero el tiempo me acabó. Mil gracias, muy amable.